Buenas tardes a los que van ingresando a la sala. Gracias por participar. Les comentamos que pronto comenzaremos. Damos unos minutos para que entren. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla del grupo LSB. Gracias por participar. Ahí mientras van entrando los participantes, esperamos unos minutos y comenzaremos. Les pedimos unos minutos de paciencia nomás. Ahora sí, Mario, si te parece, vamos a comenzar. Ok, de acuerdo. Total, comenzamos con la introducción. Les comentamos a todos los participantes, desde parte del grupo LSB, que tenemos distintas redes de contacto. Tenemos LinkedIn, grupo LSB, Instagram, un canal de YouTube donde subimos algunas de las grabaciones de estas charlas que fuimos dando durante este año. A su vez, nuestra página web, grupolsb.com, donde pueden consultar sobre todos nuestros servicios, productos, quiénes somos y enterarse de todas novedades. A su vez, les dejamos el correo al cual se inscribieron, conferencia@lsbsrl.com.ar, donde pueden mandar sus consultas o comentarios. Ahora sí, comenzando en la charla, les damos la bienvenida a todos los que se fueron conectando en este momento. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras de video también apagadas para una mejor comunicación. Si tienen alguna consulta o pregunta durante la charla, pueden escribir la palabra consulta y se les habilitará el micrófono cuando el presentador les dé espacio a las consultas. Así que les agradecemos por participar y por su paciencia. Como no puede faltar, tras ya más o menos más de 190 días de nuestra primera charla, LSB refuerza las recomendaciones frente a esta pandemia, como es lavarse las manos con jabón frecuentemente durante 20 segundos, toser o estornudar en el pliegue del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del hogar y lugar de trabajo, limpiar las superficies y objetos con frecuencia y reducir el contacto físico con personas. Es una recomendación para tener en cuenta y no descuidarse. Ahora sí, muchas gracias. Y Mario, si te parece, yo dejo de compartir la pantalla y doy espacio a tu presentación. Ok, Juan, muchas gracias. Un segundo que estoy buscando cómo compartir ahora. Bien, ¿ahí se ve bien, Juan? Sí, estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. El que habla es Mario Profeta. Hoy queremos, juntamente con Marcelo Roisman, presentarles este trabajo que hemos preparado de tomografía sísmica de primeros arribos, herramienta esta geofísica que brinda productos que permiten complementar los estudios geológicos y geofísicos de un área. Antes de empezar con la presentación propiamente dicho, queremos indicarles que esta presentación está dividida en 7 partes, y al final de cada una de las partes hemos habilitado tiempo para preguntas, las cuales las pueden hacer
en forma escrita o en forma verbal. Si las quieren hacer en forma verbal, tienen que escribir la palabra consulta en el chat, o apretar una manito que hay en Zoom, y las preguntas van a ser administradas por el coordinador, que es Juan, del grupo LSB. Bueno, hecha esta introducción, pasamos ya al tema propiamente dicho. Lo primero que queremos indicarles es, queremos agradecer al grupo LSB y a su personal por toda la colaboración que nos brindaron para poder realizar esta videoconferencia, por lo cual les decimos muchas gracias. En la primera parte vamos a hacer una breve introducción sobre tomografía sísmica de primeros arribos, y comenzamos lamentablemente con una definición. Vamos a definir en forma general qué se entiende por tomografía sísmica. Una definición bastante amplia y general es la siguiente: es una metodología que permite establecer cuál es la distribución de velocidades en el subsuelo, utilizando simultáneamente gran cantidad de valores de tiempo de viaje de la perturbación u onda, desde la posición de la fuente de energía a distintas posiciones de recepción. Para la tomografía que vamos a analizar en esta presentación, o que vamos a hablar en esta presentación, vamos a considerar que tanto la fuente de energía como las posiciones de recepción están ubicadas en la superficie tomográfica, perdón. Hay otros estudios tomográficos que fuente y receptores no están en la superficie topográfica. Vemos que en la definición se habla de tiempos de viaje, y bueno, como dijimos recién, también vamos a considerar fuentes y receptores en la superficie topográfica, y para eso recordemos que la registración sísmica de reflexión se usa justamente esa distribución, fuentes y receptores en la superficie topográfica, por lo cual en la tomografía que vamos a hablar aquí vamos a echar mano de los registros sísmicos de campo de una sísmica de reflexión, ya sea 2D o 3D, y en ellos vamos a leer los tiempos de viaje. Esto ya lo dijimos. Entonces ahora pasemos al esquema, recordemos un poco qué es lo que se hace en una registración sísmica de reflexión 2D, 3D. Tenemos, como dijimos, fuente y los receptores en la superficie topográfica. Las posiciones de recepción están indicadas con triángulos, y si hiciésemos aquí una adquisición, obtendríamos para este esquema un registro sísmico de campo que va a tener 5 trazas sísmicas, una traza por cada posición de recepción. Lo que queremos indicar con esto es que para la tomografía sísmica que vamos a mostrar, no vamos a hacer una adquisición especial para esta tomografía, vamos a usar ya los registros que se utilizan, que se generan para la sísmica de reflexión 2D o 3D. O porque ya los tienen, o porque los van a obtener, y se pueden utilizar esa información que ya se está adquiriendo para otro estudio sísmico. Nosotros decimos tomografía sísmica de primeros arribos. ¿A qué nos referimos cuando decimos primeros arribos? Para eso necesitamos ver un registro sísmico de campo, de los que estuvimos hablando recién, de los que se generan para la sísmica de reflexión. Aquí vemos parte de un registro sísmico de campo, el cual tiene solamente 12 trazas, una traza por cada posición, una traza sísmica por cada posición de recepción en el campo. Los tiempos se miden en milisegundos, están en el eje vertical, y el 0 de tiempo corresponde al momento en el cual generamos la perturbación en el campo. Lo que podemos decir que al generar una perturbación se propaga por el terreno, y luego un cierto tiempo va a ser registrada, medida en las posiciones de recepción. Y, por ejemplo, si tomamos esta posición de recepción 6, llega un primer evento aquí, luego de este primer evento llegan los restantes eventos generados en la posición de la fuente de energía. Lo mismo sucede para todas las otras posiciones de recepción, para las 12 posiciones de recepción que estamos viendo que tuvo este registro sísmico. Llega un primer evento en cada una de ellas, y luego llegan los restantes eventos.
generados en la fuente. El conjunto de estos primeros eventos que vemos aquí es lo que llamamos primeros arribos. El otro tema que podemos hacer en un registro sísmico de campo como este es medir el tiempo que le llevó a ese primer evento ir desde la fuente de energía a cada una de las posiciones de recepción. Por ejemplo, para esta traza, el tiempo que le llegó al primer evento, a este primer arribo, en ir desde la fuente a la posición de recepción, es aproximadamente, en este caso, 40 milisegundos. Lo mismo podemos hacer con todo, leer los tiempos de los primeros arribos para todas las otras trazas, para las 12 trazas, y marcar ese tiempo leído para cada uno de los primeros arribos, como lo hicimos ahora con el segmento fucsia. Si leemos ese tiempo, obtenemos el tiempo del primer arribo para cada posición de recepción. Antiguamente, o se suele decir, perdón, picado, tiempo picado para el primer arribo, porque antiguamente cuando se trabajaba con papel, se marcaba con un lápiz o con un bolígrafo, se picaba el tiempo que se había leído, como indican acá los segmentos fucsia, para que quedar claro que ese tiempo ya se lo había tomado y se lo había registrado. Por eso quedó el término de picar los tiempos de los primeros arribos, que significa leer los tiempos de los primeros arribos. Otra cosa que tenemos que tener presente en la definición que acabamos de presentar en la anterior lámina, dice tiempos de viaje. Si vamos a hacer tomografía sísmica, necesitamos definir con qué tiempos de viajes vamos a trabajar. ¿Cuál es el tiempo de viaje, la perturbación que vamos a estar utilizando para nuestra tomografía? En este caso, para la tomografía que vamos a tratar en esta presentación, vamos a utilizar como tiempos de viajes los tiempos leídos para los primeros arribos. Por eso que estábamos haciendo esta introducción sobre los tiempos de los primeros arribos. Todo lo que acabo de decir está resumido en este párrafo. Como ya lo indicamos, pasamos a la siguiente lámina. Ya tenemos también parte de otro registro sísmico de campo. En este caso, la posición de la fuente de energía estaría aquí. Y a ambos lados tenemos distintas posiciones de recepción. Para este registro sísmico de campo, estos serían los primeros arribos. Y también en este registro sísmico de campo, siempre obtenido en una registración sísmica de reflexión, puede ser 2D o 3D, para este registro de campo también podemos leer los tiempos de los primeros arribos, como en el caso de la primera lámina, perdón, de la lámina anterior. También hemos indicado los tiempos con segmentos de color fucsia. Una cosa muy importante que tenemos que indicar sobre los tiempos de los primeros arribos es que existe una relación directa entre los valores de los tiempos de los primeros arribos y las velocidades del subsuelo. O sea, nosotros medimos milisegundos o segundos en los tiempos de los primeros arribos, medimos unidades de tiempo, pero están relacionados directamente a las velocidades del subsuelo. Veámoslo con un ejemplo teórico. Supongamos que estamos haciendo un trabajo en una determinada zona y colocamos una fuente de energía en la superficie topográfica y distintas posiciones de recepción para esa fuente de energía. El subsuelo, la geología, las formaciones, las rocas que están en el subsuelo tienen una determinada velocidad. Cuando hagamos la adquisición, cuando generemos la perturbación para hacer la adquisición de datos, vamos a obtener un cierto conjunto de tiempos de primeros arribos, un tiempo para cada posición de recepción. Ahora imaginemos que dejamos quieta la fuente de energía, dejamos quieta la posición de recepción y de alguna manera logramos modificar las velocidades del subsuelo. Supongamos que aumentamos las velocidades ahora respecto a las que había antes y hacemos una nueva adquisición. En ese caso, los tiempos de los primeros arribos van a modificar, se van a hacer menores porque las velocidades las hemos incrementado. Y podemos hacer, en otro sentido, dejar quieta la fuente de recepción en la superficie topográfica, dejar quietos los receptores en la superficie topográfica y variar ahora las velocidades del subsuelo disminuyendo las velocidades. Si hacemos una nueva registración, vamos a obtener ahora unos tiempos de primeros arribos que son mayores con respecto a los que habíamos
obtenido en el primer caso. Por todo lo dicho, podemos decir que, de una forma no muy técnica, que los tiempos de los primeros arribos nos hablan, nos dan una idea de cuáles son las velocidades de las formaciones que fueron atravesadas por este primer evento que se observa en los registros sísmicos de campo. Otra cosa que tenemos que recordar cuando hacemos una adquisición sísmica de reflexión, 2D o 3D, se generan muchos registros sísmicos de campo, 2.000, 3.000, 10.000, y en todos ellos vamos a leer los primeros arribos. En tomografía sísmica se trabaja con esa gran nube de datos que obtenemos de los registros de campo. No se trabaja con un solo registro, se trabaja con muchos registros y con todos los arribos de esa gran cantidad de registros al mismo tiempo. Simultáneamente se usan todos al mismo tiempo. Vamos a introducir otra definición. Denominaremos inversión tomográfica de primeros arribos al algoritmo que nos permite generar un modelo de velocidad del subsuelo utilizando simultáneamente los tiempos leídos para los primeros arribos de todos los registros de campo. Muchos tiempos de primeros arribos usados en forma simultánea y que fueron obtenidos de distintos registros de campo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé qué pasó. No, ¿Sí? ¿Alguien? Bien, avanzó. No, pasa que hubo un sonido y pensé que alguien quería preguntar algo. Vamos a dejar las preguntas al final de cada una de las 7 partes que dijimos que tiene esta presentación, para hacerlo en forma ordenada y que todos podamos prestar atención. Bien, avanzamos. El proceso de inversión tomográfica es un proceso iterativo. Se necesitan varias iteraciones para llegar a una solución. Vamos a avanzar. En las próximas 2 láminas presentaremos en una forma reducida y mediante el uso de esquemas, o sea, gráficos, en qué consiste el proceso de inversión tomográfica de primeros arribos. A los fines de hacer una explicación lo más didáctica posible y que los gráficos no sean complicados, vamos a suponer que tenemos un único registro sísmico de reflexión de una sísmica 2D. Es a los fines de que sea todo más didáctico, la explicación sea lo más didáctico posible. Repito, recuerden que en un caso real se trabajan con muchos registros sísmicos de campo al mismo tiempo, con los primeros arribos, de muchos registros de campo al mismo tiempo. Y todo lo que digamos, que lo vamos a presentar para 2D, es perfectamente válido para 3D. Lo hacemos solamente de esta manera, suponiendo que tenemos un único registro sísmico de campo 2D, a los fines de que los dibujos sean más sencillos y la explicación sea lo más didáctica posible. El otro, vamos a presentar ahora en forma sencilla la inversión tomográfica de primeros arribos y vamos a fijar el siguiente objetivo para nuestro algoritmo de inversión. Inversión porque arrancamos de datos leídos y queremos llegar al modelo de cómo es el subsuelo. Por eso se usa el término inversión. Y vamos a fijar que nuestro algoritmo, vamos a fijar un objetivo, que es que nuestro algoritmo nos debe permitir generar un modelo de velocidad de subsuelo honrando los tiempos leídos de los primeros arribos. Honrando significa respetando, tomando esos tiempos como referencia a la cual queremos llegar. Ese es el objetivo que vamos a fijar para nuestro algoritmo. Entonces lo que nosotros tenemos es, arranquemos, lo que nosotros tenemos es un único registro sísmico de campo 2D, donde vamos a leer en ese registro sísmico los tiempos de los primeros arribos. Por otro lado, vamos a tener un gráfico distancia-tiempo, en el cual vamos a ubicar en él la posición de las fuentes y cada uno de los receptores de ese único registro sísmico de campo 2D. Vamos a poner la fuente en el origen de coordenadas y los receptores en el eje horizontal de distancia, cada uno en la posición que tenía que tenía los receptores en el campo. Dijimos que ya leímos del registro único de campo, leímos los tiempos de los primeros arribos, entonces podemos volcar en este gráfico distancia-tiempo esos tiempos. Vamos a ubicar los tiempos de los primeros arribos leídos en el campo. Los círculos verdes que vemos aquí
indican los tiempos que leímos del registro sísmico de campo o que picamos en el registro sísmico de campo. Es indistinto el término. Estos tiempos van a quedar fijos durante todo el proceso de inversión tomográfica, no van a variar, van a ser nuestra referencia. Y la idea de este algoritmo es obtener un modelo de velocidades del subsuelo. Pero necesitamos arrancar de un modelo inicial, de un primer modelo preliminar, tentativo. Entonces vamos a también generar ese modelo tentativo, preliminar, inicial. Ese modelo va a tener en su eje vertical profundidad y en la parte superior va a tener la topografía del área de estudio. En este caso, para no complicar el dibujo, hemos supuesto que la topografía es plana. En un caso real, en la parte superior va a tener la topografía que hayamos medido en el terreno. También el modelo inicial va a estar dividido en celdas, donde cada celda va a tener una velocidad constante y única en su interior, que la llamamos velocidad inicial de la celda. Sobre este modelo inicial, preliminar o tentativo, vamos a también ubicar la fuente de energía y las posiciones de recepción, tal como hicimos en el gráfico tiempo-distancia. Toda esta es la información mínima que necesitamos para comenzar el proceso de inversión tomográfica. Vamos a resumir acá. Tenemos el conjunto de los tiempos de los primeros arribos correspondientes a todos los registros sísmicos de campo. Aquí mostramos, tenemos un solo registro, pero ya se usan muchos registros simultáneamente. El modelo inicial de velocidades con su topografía, aquí lo tenemos. Y su topografía estamos suponiendo que es plana porque es un esquema. Y la ubicación de las fuentes y los receptores en el gráfico distancia-tiempo, ya lo hicimos, y en el modelo inicial de velocidades. Estos son los datos mínimos que necesitamos para comenzar el proceso de inversión tomográfica. La primera etapa del proceso de inversión tomográfica consiste en lo siguiente: si yo tengo la fuente y los receptores ubicados sobre un modelo de velocidades iniciales, puedo suponer que a partir de la fuente genero una perturbación en forma de un rayo, esta perturbación se propaga por el modelo y llega finalmente a una posición de recepción, algo como lo que indica este gráfico. Eso lo podemos hacer para todas las posiciones de recepción. Dibujo una sola para no complicar el dibujo. Y además podemos pedirle al software, porque esto lo hace un software, que también, además de generar estos rayos que se propaguen por el medio y lleguen a cada posición de recepción, calcule, estime, modele, se dice, qué tiempo le llevó a esa perturbación a hacer este viaje. Y lo va a hacer para todas las posiciones de recepción. Es decir, esa primera etapa, que se llama trazado de rayos, nos puede dar el tiempo en generar un primer evento que se propaga por el material y va a llegar a cada una de las posiciones de recepción. El resultado, como dije antes, del trazado de rayos son tiempos calculados, que los vamos a llamar tiempos calculados o modelados, se dice, porque se generaron sobre un modelo dentro de la computadora. Y como son tiempos, los podemos también volcar en el gráfico distancia-tiempo. Los rombos indican los tiempos modelados o tiempos calculados, nosotros vamos a usar la palabra de una más modelado, que se generaron sobre este modelo inicial. Estos tiempos, los de los rombos, los tiempos modelados, son los tiempos que van a ir variando en el proceso de iteración tomográfica. Como nosotros arrancamos de un modelo inicial, preliminar, tentativo del terreno, porque no conocemos las velocidades del terreno, queremos llegar a conocerlas, pero no las conocemos por ahora, en este estadio, los tiempos modelados, los rombos, no van a coincidir con los tiempos medidos, los círculos. Va a haber una diferencia de tiempo para cada posición de recepción, perdón. Esas diferencias de tiempo las vamos a llamar D sub I, un valor de sub I para cada posición de recepción. Bien, ¿en qué consiste el proceso de inversión tomográfica? En
ir variando en cada iteración los valores de D sub I, lograr, perdón, que en cada iteración los valores de D sub I vayan disminuyendo, sean cada vez menor en cada iteración. En una primera iteración serán grandes y a medida que vayamos haciendo iteraciones, los valores de D sub I se van a ir modificando. Vamos a ver cómo se hace eso en la siguiente lámina. Voy a sacar algunas cosas, nos quedamos con esto, tenemos nuestro modelo inicial, ya hicimos un primer trazado de rayos y ya tenemos un primer conjunto de tiempos modelados. Este primer conjunto de tiempos modelados brinda un conjunto de valores de sub I, un valor de sub I para cada posición de recepción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar el conjunto de valores de D sub I, y con ese conjunto de valores de sub I vamos a calcular cuáles son las correcciones que tenemos que aplicar a las celdas de nuestro modelo inicial para que con un nuevo trazado de rayos generemos nuevos tiempos modelados, tal que estos nuevos tiempos modelados generen valores de sub I menores a los anteriores. Vuelvo a repetir, tenemos un primer conjunto de valores de sub I. Con ese conjunto de valores de sub I generamos unas correcciones a las celdas del modelo inicial. Si aplicamos esas correcciones, vamos a lograr que el nuevo conjunto de tiempos modelados se aproxime a los tiempos leídos, y de esa manera los valores de sub I van a ir disminuyendo. Si hacemos eso a lo largo de varias iteraciones, aplicar esas correcciones a las celdas para que los valores de sub I cada vez sean más chicos, luego de una cierta cantidad de iteraciones vamos a tener esta situación. Los tiempos modelados se aproximaron bastante bien a los tiempos leídos. Y esto se repite en varias iteraciones hasta que las diferencias de sub I, que el conjunto de diferencias de sub I, es menor que un cierto valor preestablecido de milisegundos para esos valores de sub I. Alcanzada esa situación, que ya los valores son menores que un valor preestablecido al inicio del proceso, se detiene el proceso de inversión tomográfica. Recordemos que en cada iteración nosotros fuimos variando las velocidades de las celdas del modelo inicial. Cuando se detiene el proceso de inversión tomográfica, obtenemos ahora un nuevo modelo de velocidades. Este nuevo modelo de velocidades es distinto al inicial. Distinto me refiero a que las velocidades en las celdas son distintas a las velocidades que hay en el modelo inicial. Ambos modelos tienen igual cantidad de celdas, y en ambos modelos las celdas tienen el mismo tamaño, pero las velocidades en las celdas son distintas. Y veamos qué particularidad tiene este modelo que obtuvimos al detenerse el proceso iterativo. Nosotros dijimos al inicio que los tiempos leídos nos daban una idea de las velocidades del subsuelo. Al detenerse el proceso de inversión tomográfica, los tiempos modelados, los rombos, se parecen mucho a los tiempos leídos. Y el modelo que dio origen a estos tiempos modelados es este que está aquí abajo, y como los tiempos modelados se parecen mucho a los tiempos leídos, y como los tiempos leídos nos hablan de la geología de las velocidades en el subsuelo, este modelo, que fue el que generó los tiempos modelados, nos está hablando de las velocidades de la geología en el subsuelo. Este modelo, obtenido como dijimos con las iteraciones, es el que llamamos modelo final de velocidades tomográficas. Algunos autores lo llaman tomograma final del proceso de inversión. O sea, gracias al proceso de inversión tomográfica, podemos calcular, obtener un modelo de velocidades con celdas del subsuelo. Veamos qué pasó con el objetivo. El objetivo decía, el algoritmo nos debe permitir generar un modelo de velocidades del subsuelo honrando los tiempos leídos de los primeros arribos. Y eso fue lo que hicimos, respetando los tiempos leídos de los primeros arribos, obligando a los tiempos modelados que se aproximen, se parezcan a los tiempos leídos del registro. Hemos logrado generar un modelo de velocidades del subsuelo, por lo tanto, hemos cumplido con el objetivo. Todo lo que indicamos en estas dos últimas láminas está resumido en forma técnica
más técnica en el texto mostrado aquí abajo. Recuerden, el nombre del modelo obtenido es modelo final de velocidades tomográficas, o simplemente se llama tomograma final. A lo largo de esta presentación utilizaremos cualquiera de los dos nombres. Aquí tenemos un ejemplo de modelo final de velocidades tomográficas resultante de una inversión tomográfica de primeros arribos. Las escalas vertical y horizontal del modelo son distintas. En el sentido horizontal está muy comprimido, estos son 1000 metros y estos son 100 metros. El modelo de velocidades arranca desde la misma superficie topográfica, nos da valores de velocidades a partir de la misma superficie topográfica. Aquí las velocidades están indicadas en metros por segundo y las curvas están cada 200 metros por segundo. El modelo tiene un límite inferior, por debajo del cual las velocidades se las remueven o se las utiliza. Y lo que queremos resaltar es que el modelo tiene, como ya lo dijimos antes, tiene igual cantidad de celdas que el modelo inicial de velocidades, y el tamaño de las celdas no se modificó durante el proceso de inversión tomográfica. Y la otra cosa importante de resaltar es que la escala vertical del modelo de velocidades tomográficas tiene unidades de distancia. El resultado está en metros, decimos nosotros, está en el oeste de la profundidad. Está no como hacemos sísmica de reflexión, que no es el caso cuando hacemos sísmica de reflexión 2D o 3D, es que la imagen sísmica en ese caso está en tiempo de ida y vuelta. No es este caso. Y la otra cosa que podemos ver, por ejemplo, en este modelo, que acá tenemos una formación que tiene velocidades bastante altas, algunas son por encima de los 4000 metros por segundo, y que esta formación se va aproximando a la superficie topográfica, por lo cual, por ejemplo, podemos ver ya una aplicación del modelo de velocidades, nos está mostrando, por ejemplo, en este caso, una zona de afloramiento. Si pensamos que esta zona puede tener una cubierta cuaternaria unido a una densa vegetación, nos estaría permitiendo ver un afloramiento que tal vez cuando estuvimos en el campo no lo pudimos ver. Resumiendo un poco, un modelo final de velocidades tomográficas nos brinda información interpretable desde la misma superficie topográfica y se puede integrar con otra información geológica y geofísica del área de estudio. Un modelo de velocidades o tomograma final se lo puede utilizar entre otras aplicaciones, vamos a enumerar algunas, hay muchas, para correlación con afloramiento, ya vimos un ejemplo, la exploración de zonas de fuerte topografía y geología compleja, que normalmente en esta zona le resulta complicado, la sísmica de reflexión, vendrá una imagen, lo que podemos obtener con tomografía son productos que complementan muy bien esa información que estamos obteniendo en la sísmica de reflexión. Estudios de anomalías de velocidad, podemos ver dónde están ubicadas estas anomalías y cómo se extienden lateralmente. Complementar la imagen sísmica 2D o 3D, que tenga baja definición o presente zonas someras sin información. Es normal en la sísmica 2D o 3D, la imagen sísmica 2D o 3D, perdón, que tenga un faltante de información entre la superficie topográfica y el primer evento interpretable, un faltante o que tenga baja definición, y con la tomografía con el modelo de velocidades podemos complementar esta zona de faltante de información. También estudios de reservorios someros de hidrocarburos, por el mismo motivo, a veces hacemos una adquisición sísmica que está orientada a una profundidad y de repente encontramos un reservorio somero inesperado y que la sísmica no estaba dimensionada o diseñada para esa profundidad y la imagen que está brindando no nos alcanza. Bueno, usando los mismos registros sísmicos de campo que se utilizaron para la sísmica, los podemos utilizar ahora para generar un modelo de velocidades y estudiar ese reservorio somero. Ya vamos a ver un ejemplo. Estudiar los acuíferos que puede haber en un área, por ejemplo en un yacimiento petrolero, estudiar el acuífero, vamos a ver también un ejemplo. Y la aplicación más clásica que se tiene en la industria del petróleo, de los productos generados a partir de la
tomografía sísmica, que es generar las velocidades, y con esas velocidades, generar el modelo de velocidades, y con ese modelo de velocidades luego generar las correcciones estáticas que se utilizan en el procesamiento sísmico de stacking. Como esta es la aplicación más conocida, nosotros no nos vamos a detener en esta aplicación y nos vamos a dedicar a algunas de las 6 que vimos antes. Repito, hay muchas más aplicaciones, pero vamos a hacer hincapié en algunas de ellas. Bien, esta es la última lámina de esta primera parte. Por favor, si tienen alguna pregunta. Sí, Mario. José González nos preguntó cómo funciona la fuente. José, ya te habilité para que puedas desactivar tu micrófono. Hola, José. Sí. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, José. Adelante. Sí, es una pregunta tal vez simple, pero queríamos saber cómo funciona la fuente. ¿Qué usan ahí? La fuente de energía es como decíamos al principio, nosotros usamos los registros sísmicos de campo que se generan en una adquisición sísmica de reflexión. No estamos diciendo de hacer una adquisición específica para tomografía. La idea es usar los recursos que ya están, que se generaron para otra aplicación sísmica, como es generar una imagen sísmica de reflexión 2D o una imagen sísmica de reflexión 3D. Y en ese caso ellos han utilizado o un Bible size o un explosivo, o puede ser también caída de un cuerpo, un wave drop. Claro, ok, gracias. De nada. Mario, tenemos otras consultas más de Danilo Por Belli. favor. ¿Qué método utilizan para realizar el picado de los primeros arribos? Danilo, tenés el micrófono habilitado. Sí, ¿qué tal, Mario? Hola, sí, Danilo. la pregunta, ¿qué técnica utilizan? Mira, normalmente puede ser, lo que se suele utilizar es un primer picado automático que lo hace un algoritmo y luego nosotros, registro por registro y traza por traza, supervisamos ese picado y lo corregimos en el caso que sea necesario. Ok, ¿y tenés idea el algoritmo ese en qué está basado o cómo? No. No utilizamos, no tengo específicamente el nombre del algoritmo, lo que te puedo decir que para el tema de tomografía utilizamos el software Geotomo, y dentro de ese software que específicamente qué algoritmo usa, no tengo el nombre. Está bien, es el que viene en el sistema de Geotomo. Exactamente, viene el sistema Geotomo. Ok, y una segunda pregunta, por ahí un poco también técnica, para la inversión del modelo de velocidades, ¿utilizan alguna restricción para los valores de las celdas en el sentido de darle alguna continuidad lateral al modelo de velocidades o que sea un modelo suave? Porque todo problema inverso a veces requiere cierto tipo de restricciones. Sí, lo vamos a ver justamente, no quiero decir restricciones, sino la manera que hemos encontrado para que el algoritmo se mueva libremente. Lo vamos a explicar en las siguientes etapas. Vamos a ver justamente el tema de lo picado de los primeros arribos y cómo lograr, cómo trabajar, qué secuencia de trabajo llevar a cabo para que el algoritmo se mueva libremente, que no tenga restricciones y genere una respuesta que ajuste lo mejor posible a los tiempos de los primeros arribos. Ok, gracias. De nada, Danilo. Y Mario, tenemos 2 preguntas más de Patricio Marshall. Patricio, tenés habilitado el micrófono si querés realizarlas. No, en realidad, bueno, la primera pregunta era ¿hasta qué profundidad es válido el modelo? Que tendría que ver con las celdas y las velocidades, lo que estés considerando, pero ¿hasta cuán profundo se puede extender este modelado, esta inversión? Y Hola, la otra Patricio. es Sí, simple, adelante. si se puede explicar, se puede emplear con sísmica offshore, entiendo que sí, pero bueno. Bien. Ante todo, hola Patricio, un gusto de escucharte después de tanto tiempo. Y bueno, arranquemos por partes. La profundidad depende de la geología en la zona, de las velocidades de esa geología, de la estructuración de la geología en la zona. Vuelvo a comenzar, me confundí. La profundidad que se alcanza depende de
cuánto estructurada es geológicamente la zona, qué velocidades hay en el subsuelo, la topografía también, y de otro tema es el offset máximo, la distancia entre la fuente y la última posición de recepción. Para una determinada geología, para una determinada topografía y para un determinado conjunto de velocidades del subsuelo, cuanto mayor sea esta distancia, fuente, la última posición de recepción, más penetración vamos a tener. Eso es lo que quería recalcar. Y sí, también la tomografía sísmica se puede usar en el offshore, por supuesto, sí, sirve tanto para onshore como offshore. Un dato que me acabo de recordar, una regla del dedo gordo, decimos nosotros, una regla aproximada, me había olvidado de indicarlo, es que normalmente, esto es muy aproximado, para una distancia, la profundidad de penetración del modelo está en el orden de 1/4, 1/3 del offset máximo, o sea, de esta distancia. Es algo aproximado. Si estamos hablando que tenemos un offset máximo de 4.000 metros, y podemos decir que entre 1.000 y 1.200 metros de profundidad podemos obtener un modelo. Hasta 1.000 o 1.200 metros de profundidad podemos obtener un modelo. Ok, perfecto. Gracias, Mario. También un gusto volver a estar en contacto contigo. Un abrazo. ¿Sí? ¿Más preguntas, por favor? Por ahora no, Mario. Podemos continuar. Bueno. Ahora vamos a ver algunos ítems que hay que tener en cuenta para poder generar un modelo de velocidades tomográficos que muestre un adecuado grado de correlación con las velocidades de la geología del área de estudio. Hemos dividido los ítems en 3, vamos a ver el primer ítem. Lo que vamos a ver ahora viene a correlación con lo que había preguntado antes Danilo, va a servir para responder parte de lo preguntado por Danilo. El primer ítem que vamos a considerar es la cantidad de tiempos de leído de primeros arribos y el error de lectura. Considerando únicamente los tiempos de los primeros arribos, los siguientes 2 puntos permitirán optimizar el modelo final de velocidades tomográficas o el tomograma resultante. Primero, incrementar su cantidad para una misma área de estudio. Cuanto mayor sean los tiempos de los primeros arribos, cuanto mayor sea la cantidad de tiempos de primeros arribos, mejor va a ser el resultado. Y lo otro es minimizar el error en la lectura de los tiempos de los primeros arribos, o en el picado de los tiempos de los primeros arribos. Cuanto menor sea el error, mejor también va a ser el resultado, mejor va a ser la calidad del modelo final de velocidades. Para lograr ambos puntos simultáneamente en GeoNodos AILYSIS desarrollamos un algoritmo que lo llamamos operador o algoritmo para nosotros es indistinto, que permite optimizar 2 cosas, la forma de la señal correspondiente al evento de primer arribo y también atenuar el ruido que pudiese tener esa señal de primer arribo. Esto es un poco aburrido y técnico, pero lo necesitamos para entender por qué se optimiza el modelo. Aquí tenemos parte de un registro sísmico de reflexión y los primeros arribos son estos que están encerrados dentro de este polígono. Para mostrar lo siguiente voy a sacar el polígono y vamos a mostrar lo que queremos indicarles. Acá dejamos solamente indicado, como decíamos antes, estos son los primeros arribos, y vamos a mostrar algunos primeros arribos que tienen problemas, algunas trazas con primeros arribos que tienen problemas. Por ejemplo, esta traza sísmica acá, su primer arribo es este, pero hay un ruido previo que molesta, va a molestar para hacer la lectura del tiempo de ese primer arribo. Tanto a una máquina, a un software que lo haga, como a una persona que lo tenga que hacer. Otra zona con problemas es esta, aquí tenemos 3 trazas que tienen problemas, es un primer arribo, no es claro, por ejemplo esta traza no es claro cuál es el primer arribo, ni un software ni una persona sabría qué tiempo leer en estas trazas. Y otra traza, estamos indicando 3, hay más que tienen problemas, pero indicamos 3 nada más. Otra traza es esta, que también tiene un ruido previo al primer arribo que nos molesta para definir cuál es ese tiempo
para definir con precisión cuál es ese tiempo de primer arribo. Esta es la imagen del registro, parte del registro de campo crudo, no tiene nada aplicado, sin el operador que hemos diseñado. Ahora vamos a ver esta misma imagen con el operador aplicado. Esta es la imagen con el operador aplicado. Vuelvo para atrás, no sé si hay delay, por favor, si hay delay, cuando pase una imagen a otra, háganmelo saber para saber si tengo que ir más lento. Vuelvo para atrás a la imagen sin el operador, esta es la imagen cruda del registro sin ningún operador. Le aplicamos el operador y obtenemos esta imagen. Vemos cómo para las mismas trazas horas se definió mejor, el primer arribo está con menos ruido, toda la imagen mejoró su calidad. También estos tres hilos, estas tres trazas que tenían problemas mejoró su imagen. También esta traza que tenía ruido mejoró bastante su imagen. Mejoró todo, todos los primeros arribos mejoraron su imagen. Vuelvo para atrás. Este es el registro crudo de campo sin ningún proceso previo a la lectura de los primeros arribos. Y cuando le aplicamos el operador obtenemos registros más limpios y con mejor definición de los primeros arribos. Si es fácil para el ojo humano, también va a ser más fácil para un software para aplicar los primeros arribos. Entonces, gracias a la mejora alcanzada en los primeros arribos empleando el operador que hemos diseñado y desarrollado en Geonodos Ilysis, podemos minimizar el error de lectura de los tiempos de los primeros arribos. En el caso del registro sísmico de campo que tengan ruidos, recuperamos tiempos de primeros arribos que de otro modo se hubiesen perdido. Ambos puntos permiten optimizar el modelo final de velocidades tomográficas que va a resultar de la inversión. ¿Alguna pregunta? No, Mario, por ahora no. Recuerden que para las preguntas pueden cliquear la manito o escribir la palabra consulta y le habilitamos el micrófono para que, o la pueden hacer por escrito, cualquiera de las variantes podemos utilizar. Bien, el otro ítem que se tiene que tener en cuenta para poder generar un modelo final de velocidades que muestre un adecuado grado de correlación con la geología del área de estudio es el tema del algoritmo empleado en la inversión tomográfica. Este es un esquema que muestra el modelo inicial que normalmente utilizan la mayoría de los software. El modelo inicial tiene, como dijimos antes, celdas, pero al generar el modelo inicial, el algoritmo también genera una interfase. Una interfase o varias interfaces. Acá mostramos una sola para hacer más fácil el dibujo, pero pueden ser varias interfaces. O sea, el algoritmo de inversión define interfaces al inicio del proceso. Al inicio del proceso define interfaces. Y esas interfaces permanecen invariables durante todo el proceso de inversión tomográfica. Y no solo quedan invariables durante el proceso de inversión tomográfica, sino que pasan a formar parte incluso del modelo final al cual llegan. Pero tengan presente que cuando se inicia este proceso de inversión, nosotros no conocemos las velocidades en la zona, y menos aún las interfaces que pueda existir en la zona. Entonces, no es conveniente que se definió interfase al inicio del proceso, quede invariable y termine formando parte del modelo final al cual llegue. Creemos que estos tipos de algoritmos no son adecuados para generar modelos de velocidades que luego son utilizados para la exploración de un área. Y todo lo dicho está indicado en este texto, y siendo siendo muy estrictos, utilizando en un sentido muy estricto, debido a la invariabilidad de esas interfaces que se define al inicio del proceso cuando todavía ni se conoce bien cuál es la geología en la zona, podemos decir que debido a la invariabilidad de esas interfaces, estos software estrictamente no hacen una inversión tomográfica, no condicionan el proceso de inversión, no le dan grados de libertad. Otro esquema es el que utilizamos en Geonodos Ilysis, donde el modelo inicial solamente
tiene interfaces, me equivoqué, tiene celdas, únicamente celdas, no utilizamos ni interfaces ni 2D ni 3D, y no hay nada que condicione el modelo de velocidades. Y si se va a generar una interfase, la idea es que se genere a lo largo del proceso de inversión tomográfica. ¿Alguna pregunta? No, Mario, por ahora no. Bien, todavía tenemos más lugares para hacer, más lugares que hemos planificado para preguntas. Pueden hacer las preguntas a cualquier tema de lo hablado hasta el momento o cualquier otra duda o curiosidad que ustedes tengan. El tercero y último tema que hemos considerado para mostrarles cómo obtener un modelo de velocidades que se ajuste o que se adecue bastante a las velocidades de la geología del área de estudio, es lo que dimos a llamar inversiones tomográficas sucesivas. El uso de las inversiones tomográficas sucesivas ayuda a optimizar el ajuste de los tiempos leídos de los primeros arribos. Dicho de una forma no tan técnica, el uso de las inversiones tomográficas sucesivas ayudan a conseguir que los tiempos modelados, los rombos, se aproximen más, se peguen más, se parezcan más a los tiempos leídos, los círculos, para los primeros arribos. Es decir, lograr que los D sub I sean lo más chicos posible y se aproximen los tiempos modelados a los tiempos leídos. Esto es lo que habíamos mostrado antes en otro gráfico al principio. Vamos a ver en qué consisten las inversiones tomográficas sucesivas. Pero recuerden que el modelo final de velocidades tomográficas, el que resulta en inversión tomográfica, tiene igual cantidad de celdas que el modelo inicial que se utilizó en la inversión tomográfica, y el tamaño de las celdas no se modifica durante el proceso de inversión tomográfica. Definido un tamaño de celda, esta permanece estable y invariable durante el proceso de inversión tomográfica. Hecho este recordatorio, vamos a ver qué son las inversiones tomográficas sucesivas, o qué entendemos nosotros por inversiones tomográficas sucesivas. Nosotros arrancamos de un modelo inicial de velocidades con celdas de gran tamaño. Esto lo vamos a ingresar, lo vamos a utilizar como input de una inversión tomográfica. Dentro de esta inversión tomográfica habrá varias iteraciones, luego de las cuales genera un modelo final de velocidades que lo vamos a llamar modelo A, que resulta de esta inversión tomográfica. Tomamos ese modelo A y reducimos el tamaño de las celdas de ese modelo A, que salió de esta primera inversión, y luego que hicimos la reducción del tamaño de las celdas, lo usamos como modelo inicial de una nueva inversión tomográfica. O sea, este modelo al cual le hemos disminuido el tamaño de las celdas, lo usamos como modelo inicial de una nueva inversión tomográfica. Hacemos esa nueva inversión tomográfica. Durante esta inversión tomográfica habrá muchas iteraciones y luego una cierta cantidad de iteraciones se obtiene un nuevo modelo de velocidades. Este nuevo modelo de velocidades B tendrá celdas de menor tamaño que el modelo A que habíamos obtenido en la primera inversión. Y ahora analizamos si este modelo B es el adecuado, si ya estamos conformes, satisfechos con este modelo B. Entonces nos preguntamos, ¿el modelo B es correcto? Si el modelo B es el correcto, el modelo B es ahora el modelo final de velocidades tomográficas y se terminó el proceso. Si el modelo B no es el correcto, se cambia el tamaño de la celda del modelo B y se lo usa como un nuevo modelo inicial. Y se vuelve a hacer una inversión tomográfica, se vuelve a generar otro modelo y se vuelve a hacer la pregunta. Cada vez que hacemos la inversión tomográfica en esta etapa 6, podemos modificar, optimizar los parámetros de la inversión tomográfica. Esto es lo que nosotros manejamos con el nombre de inversiones tomográficas sucesivas y que hemos visto que de esa manera se logra un mejor ajuste de los tiempos medidos en los registros sísmicos de campo. Veamos un ejemplo del tamaño de las celdas del modelo inicial, en este caso 2D, vamos a hablar de velocidades utilizadas en inversiones tomográficas sucesivas.
por ejemplo, en la primera inversión tomográfica sucesiva, el modelo está compuesto por celdas de 80 por 80 metros, este eje indica profundidades, y en la segunda inversión, luego, en la segunda inversión, trabajamos con celdas mucho más chicas de 20 metros horizontal por 5 vertical. Es decir, donde antes teníamos una única celda de 80 por 80 metros, ahora tenemos 64 celdas de tamaño de tamaño significativamente menor que la anterior gran celda de 80 por 80. O sea, esta es una celda del modelo que mostramos acá. Y esta es una celda del modelo con el cual se inició esta inversión que se hace acá. Como consecuencia de inversiones tomográficas sucesivas descriptas, se logra minimizar la diferencia entre los tiempos leídos y los tiempos modelados que mostramos antes. ¿Alguna pregunta, por favor, de todo lo indicado hasta ahora? No, Mario, por ahora no. Recuerden que las preguntas las pueden hacer escribiendo en el chat o indicando que tienen una consulta y Juan les habilita el micrófono para que puedan hacer la consulta en forma verbal. Bueno, entonces avanzamos. Vamos a hacer un resumen y ver algunos conceptos para destacar. Podemos generar un modelo final de velocidades tomográficas con un alto grado de correlación. Mario. Con la... ¿Sí? Te interrumpo antes que continúes. Mario Button nos pasó una consulta. Está habilitado tu micrófono, si querés hacerla. Y consulta, ¿no está relacionado al distanciamiento de los receptores y el transmisor? Perdón, me perdí. Sí, no te Mario, escuché. Buenas tardes. La pregunta es hasta dónde vos podés ir disminuyendo esa lectura, digamos, del modelo. Porque yo me quedé con la idea de que tenía que ver con el distanciamiento de los receptores y demás, ¿no? O sea, vos partís de la primera inversión con 80 por 80, pero hasta dónde podés disminuir o incrementar las nuevas celdas de los sucesivos modelos en Bien, las integraciones. Sí, te entendí. Sí, no puedo achicarlo hasta... Depende, como bien dijiste vos, del distanciamiento entre las fuentes y los receptores, por supuesto, o entre los receptores entre sí. Perdón, depende del distanciamiento de las posiciones de recepción entre sí. Hemos visto que siempre la celda siempre tiene que ser un poco más grande que el distanciamiento de los receptores entre sí, o el límite sería el distanciamiento de los receptores entre sí. En este caso trabajamos a 20 metros porque el distanciamiento entre los receptores era un poco menor. Perfecto, gracias. De nada. Pero sí, muy buena la observación. No puedo, si yo tengo un distanciamiento de receptores de 30 metros y no es conveniente trabajar, 30 metros en sentido horizontal, no es conveniente trabajar con una celda en sentido horizontal que mida menos de 30 metros. Tendrá que medir como mínimo y 35, 40 metros. Gracias por esa observación, fue muy importante. Bueno, hagamos un resumen y algunos conceptos para destacar. Podemos generar un modelo final de velocidades tomográficas con un alto grado de correlación con las velocidades de la geología del área de estudio gracias a los 3 ítems que ya detallamos: maximizar la cantidad de tiempos de primeros arribos y minimizar los errores de lectura de esos tiempos; el uso de algoritmos de inversiones que no requieran interfaces, eso es muy importante, porque ya si no estamos condicionando al inicio del proceso con interfaces que ni sabemos si existen en la geología, y finalmente las hacemos formar parte del modelo final, lo cual no es correcto. Eso es muy importante, el uso de algoritmos de inversión que no requieran interfaces. Y las inversiones tomográficas sucesivas con celdas de distintos tamaños y con parámetros para inversión y con distintos conjuntos de parámetros para inversión. Eso también es muy importante. Con todas estas 3 cosas, con todos estos 3 ítems considerados, resulta un modelo de velocidades final que es muy adecuado como producto final para complementar el estudio o la exploración de un área,
y como producto intermedio para el cálculo de las correcciones estáticas que se utilizarán luego en el proceso sísmico de stacking. Como dijimos hoy antes, más temprano, nosotros nos vamos a abocar al primer uso como producto final para complementar el estudio o la exploración lunaria. El otro uso, el uso B, es el más divulgado, especialmente en exploración sísmica para hidrocarburos, por el cual no vamos a entrar en ese caso. Antes de entrar a los ejemplos, tenemos que decir lo siguiente, hablar sobre el modelo final de velocidades tomográficas con postprocesamiento. Aplicarle un postproceso al modelo que hemos obtenido, un proceso posterior al modelo que hemos obtenido. Cuando el modelo final de velocidades tomográficas es utilizado para el estudio de un área o la exploración de un área, es conveniente también aplicarle a este modelo un postproceso, un procesamiento posterior a que se haya generado ese modelo. De ese modo se logra generar una nueva imagen que llamamos pseudosísmica, en la cual se muestra de un modo realzado los sutiles rasgos que están presentes en el modelo final de velocidades tomográficas. La pseudosísmica, que es un desarrollo propio de geonodos a hélices, es sensible únicamente a los cambios de velocidad. Remarcamos esto porque en una imagen sísmica clásica 2D o 3D, los reflectores que vemos ahí son sensibles a los cambios de impedancias acústicas. En el caso de la pseudosísmica, los cambios que nosotros vemos, la pseudosísmica es sensible únicamente a los cambios de velocidades, no a los cambios de impedancia acústica. Como resultado del servicio de tomografía para el estudio de un área que brindamos en Geonodos a hélices, dos son los productos finales que se entregan. Se entrega el modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final, y también la pseudosísmica generada a partir de ese modelo. A continuación vamos a presentar ejemplos de tanto del modelo final de velocidades tomográficas como de su correspondiente pseudosísmica. El primer ejemplo corresponde a una inline de un cubo sísmico de la compañía petrolera El Trébol. Compañía Petrolera El Trébol, me confundí. El área de estudio está ubicada en la provincia de Mendoza, en Argentina, y este fue el primer proyecto para el cual se generó el modelo final de velocidades tomográficas y luego su correspondiente pseudosísmica. Esto fue realizado en abril del año 2014. El modelo que generamos fue el que mostramos antes. Este fue el modelo que obtuvimos, el modelo final de velocidades tomográficas que obtuvimos. No tiene ningún postproceso. Como dijimos antes, veíamos la superficie topográfica y acá ya pudimos detectar un afloramiento que había en la zona. El motivo por el cual se hizo este estudio tomográfico fue el siguiente. La compañía hizo un pozo exploratorio en el área, un pozo exploratorio cuyos objetivos eran más profundo que el que se muestra aquí. Aquí llegamos a 500 metros de profundidad y en la zona del pozo llegamos a poco más de 400 metros de profundidad, pero el objetivo de este pozo era bastante más profundo que ello. Pero cuando hicieron el pozo, a 300 metros de la boca de pozo encontraron hidrocarburos. Y fueron a la sísmica 3D que tenían. Lamentablemente la sísmica 3D tenía un gap de información en esa zona, que es normal en la sísmica, por lo cual no podían usar la sísmica para ver el reservorio que contenía ese hidrocarburo. Fue por ese motivo que, tomando los registros sísmicos de campo, que se habían utilizado para esa misma sísmica 3D, hicimos el estudio tomográfico. Lo que ya nos permitió ver el modelo de velocidades fue que para 300 metros de profundidad, donde se encontró el hidrocarburo, que era importante, ya hay una formación que tiene alta velocidad, y que es la misma formación que aflora hacia la izquierda. Ese dato de velocidad alta coincidía con la información que había en el pozo. Además de este modelo final de velocidades, generamos la imagen pseudosísmica y obtuvimos esta
resultado. Esta es la imagen pseudosísmica correspondiente al anterior modelo de velocidades. Haciendo un postprocesamiento a la imagen del modelo de velocidades, podemos obtener esta imagen pseudosísmica. Esta imagen pseudosísmica también permitió ver este cuerpo ígneo, en la flora, en superficie, un cuerpo ígneo que coincide con esta posición, y pudimos ver cómo el cuerpo ígneo se extendía hacia el interior. También pudimos ver en una falla en superficie cómo la misma se extiende hacia el interior. También otra zona de falla fue esta, y pudimos ver cómo la misma se extiende hacia el interior. Y lo que pudo interpretar el cliente es que a 300 metros de profundidad donde se encontró el hidrocarburo, el mismo está entrampado en un rollover. Que esto lo pudimos ver recién al hacer el modelo final de velocidades con postprocesamiento. Y esta información, ninguna de la información que estamos viendo acá, nada de la información que estamos viendo acá, no se podía ver en el cubo sísmico que se había registrado, porque el objetivo de ese cubo era mucho más profundo que esta parte más somera. El modelo final de velocidades tomográficas y las pseudosísmicas se pueden interpretar desde la misma superficie topográfica, como si fuese una imagen sísmica migrada a profundidad o una imagen sísmica en profundidad. Tanto el modelo final de velocidades tomográficas como la pseudosísmica permiten vincular la geología de superficie con la información del subsuelo. Y de esa manera podemos complementar el espacio sin información que normalmente se produce en la parte somera de una imagen sísmica 2D o 3D. Y bueno, la pseudosísmica y el modelo final de velocidades nos permiten también analizar la forma y la extensión de las anomalías de velocidad que puedan existir en el área de estudio. ¿Alguna pregunta, por favor? Por ahora no, Mario. Bien, entonces avanzamos a otro ejemplo. Recuerden que en cualquiera de los puntos que estamos pidiendo preguntas, pueden hacer preguntas de todo lo indicado hasta el momento, o ofrecernos sus comentarios al respecto. En este segundo ejemplo se utilizaron datos sintéticos de la SEC, de la Society of Exploration Geophysicists. La información que vamos a mostrar aquí, parte de la información que vamos a mostrar aquí pertenece al trabajo llamado la tomografía sísmica como herramienta interpretativa. Los autores de este trabajo somos Marcelo Roithman, Luis Bernengo, Eduardo Trinchero y yo. Bernengo y Trinchero trabajan en la compañía petrolera Pan American Energy. Este trabajo fue presentado en abril de 2017 en la 18ª reunión científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas y el tercer simposio sobre inversión y procesamiento de señales de exploración sísmica. El simposio era parte de la reunión y ambos tuvieron lugar en la ciudad de La Plata, en Argentina. Como dije antes, en este ejemplo vamos a mostrar los resultados utilizando información de la SEC. Los autores O'Brien y Regone, aquí abajo, generaron un modelo geológico sintético o teórico con velocidades. Este modelo no corresponde a un área en estudio, no corresponde a un área específica, es la combinación de información de distintas áreas en un único modelo. Como vemos, el modelo está bastante compartido en sentido horizontal, estos son 10 kilómetros y estos son 1000 metros, o sea que está un poco deformada su imagen. Veamos, por ejemplo, este buzamiento que aparenta ser muy grande, en realidad son aproximadamente 30 grados, no más que eso. Hay otros buzamientos más importantes en el modelo. El modelo es muy complejo desde un punto de vista estructural, también muy complejo en el punto de vista de las velocidades y cómo esas velocidades varían tanto lateralmente como en forma vertical, y en algunas partes tiene topografía bastante abrupta. Es un modelo, digamos, un talón de Aquiles para una sísmica de reflexión. Realmente es un modelo complicado.
Los autores, O'Brien y Regone, generaron sobre este modelo, hecho también por ellos, simularon, perdón, una adquisición sísmica 2D, o sea que también generaron esos registros. O sea, cuando uno ingresa a la SEC también puede obtener los registros de campo, generaron todos los registros de campo, o, perdón, muchos registros de campo, acá estamos mostrando uno de ellos nada más. Entonces la idea que tuvimos nosotros fue, bien, si tenemos los registros sísmicos de campo y conocemos nuestra geología, porque conocemos sobre qué modelo fueron generados esos registros sísmicos de campo en la computadora, ¿se entiende? Es un ejercicio teórico que hicieron, podemos usar estos registros sintéticos o teóricos y emplear nuestra metodología tomográfica para ver qué información obtenemos para un modelo de geología tan compleja como la que mostramos antes. Por lo cual lo que hicimos en Geonodos IDISIS, tomamos todos los registros sísmicos de campo y en todos los registros picamos los primeros arribos, y que están indicados esos primeros arribos, los tiempos picados, pero para los primeros arribos se indican con la curva roja. Generamos una gran nube de datos de tiempos de primeros arribos y utilizamos esa nube de datos como input para nuestro proceso de inversión tomográfica y obtuvimos el siguiente modelo final de velocidades tomográficas o tomograma final, que en algunas partes llegó a los 2.800 metros de profundidad medidos de la topografía. En esta parte alcanzó los 2.800 metros de profundidad medidos de la topografía. Generado este modelo final de velocidades tomográficas, lo procesamos y obtuvimos la imagen su correspondiente imagen pseudosísmica, que es esta. Esta es la imagen pseudosísmica que obtuvimos del anterior modelo. Vuelvo para atrás. Este es el modelo final de velocidades tomográficas. Procesamos este modelo y obtuvimos esta imagen pseudosísmica, que también llega a 2.800 metros de profundidad, que es este caso aquí, que es esa parte, medidos desde la superficie topográfica, esa profundidad. Ahora vamos a comparar el modelo final de velocidades tomográficas con procesamientos, esta pseudosísmica, con el modelo que generaron y utilizaron los autores para generar los registros sísmicos de campo, o sea, con este modelo sobre el cual se generaron muchos registros de campo como estos, y nosotros picamos los primeros arribos e hicimos el proceso de inversión. En la parte superior tenemos el modelo geológico sintético o teórico, y en la parte inferior la imagen de la pseudosísmica que generamos por inversión tomográfica. Este depocentro aquí corresponde a esta parte. Estos afloramientos que vemos aquí son estos que están aquí. Este depocentro aquí es este que está aquí. Por aquí, para esta parte no tuvimos penetración. Los buzamientos son muy grandes y no pudimos pasar con los rayos por debajo. Estas pendientes, este buzamiento que veo aquí de estos eventos corresponden a estas pendientes. Estos afloramientos aquí corresponden a estos afloramientos. Esta zona de muy alta velocidad, perdón, esta zona que vemos aquí corresponde a esta zona de muy alta velocidad que tiene en la parte superior el modelo. Como nos muestra este ejemplo, tanto el modelo final de velocidades tomográficas como la pseudosísmica nos pueden brindar información en zonas que son complicadas para la sísmica de reflexión, como los pueden ser las zonas que tienen fuerte topografía y o compleja geología. Podemos complementar, usando esta metodología, los estudios sísmicos de reflexión que hayan ese tipo de zonas tan complicadas para la técnica de reflexión. Por lo cual el modelo final de velocidades tomográficas y la pseudosísmica son productos muy adecuados para el estudio de zonas de faja plegada con topografía abrupta. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Mario. Danilo Vélez, ya tenés
habilitado el micrófono para realizarla. Sí, la imagen pseudosísmica, ¿cómo la obtienen a partir de los cambios en la velocidad? Lo que hacemos es, del campo de velocidades, realzamos las variaciones de alta frecuencia que haya en el campo y nos quedamos con esas altas frecuencias. Ah, ok. ¿Y después lo convolucionan con alguna ondícula o simplemente...? No lo convolucionamos con ninguna ondícula directamente, le damos una expresión tipo undícula, pero son solamente el campo de alta frecuencia del campo de velocidades. Perfecto, gracias Mario. De nada, Danilo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una consulta, ya te habilitamos el micrófono para realizarla. Hola. Perdón, Juan, alguien iba a hacer una pregunta, creo. Sí, ya le habilitamos el micrófono, o si no, podés escribirla y se la leemos a Mario. Hola, ¿no me escuchan? Ahora sí. Sí. Hola Hernán, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien. Mario, tenía una consulta con respecto al modelo de velocidades tomográficas. ¿Cuáles son los quality controls y cómo definen ustedes, en qué se fijan para definir que el modelo es la mejor solución que pueden obtener? Ya nos explicaste que hay una limitación en cuanto al tamaño de las celdas con respecto a la distancia entre el emisor y el receptor. Pero por ahí volviendo un poco al árbol de decisión que mostraste, es un poco iterativo, ¿no? Pero ¿qué parámetros se basan para definir este es el mejor modelo que podemos obtener y nos quedamos con este modelo? Bien, el parámetro es qué tan bien ajustan los tiempos. Permítanme, voy acá. Voy a volver para atrás. El parámetro es qué tan bueno fue el ajuste. Uno de los parámetros es qué tan bueno fue el ajuste con los tiempos leídos, qué tanto se aproximaron los tiempos calculados a los tiempos leídos. O sea, no es a nivel modelo en ese instante, sino a nivel estadístico, qué tan bueno fue ese ajuste. Como unas Segundo, residuales, digamos, analizan entre el tiempo modelado y el tiempo leído. exactamente. Los tiempos modelados tienen que pegarse bastante a los tiempos leídos, si no estamos lejos de la solución, de una solución correcta, ya ese es un indicativo. Segundo, Sí. si en el modelo obtenido quedan ruidos, a veces quedan ruidos presentes, o sea que tal vez logramos un buen ajuste, pero quedó bastante ruido de trazado de rayos. Cuando se hace el trazado de rayos queda ruido, entonces tenemos que volver a correr todo con otros parámetros para que ajuste bien los tiempos leídos, pero que el ruido se minimice. Otro parámetro es, a veces se generan fenómenos como espejos, como una imagen especular respecto a la topografía, es decir, tengo un alto topográfico y en el modelo veo en las velocidades que hacen un valle, ¿se entiende? A un alto le corresponde un valle. Ese también es indicio que algo está andando mal y tenemos que volver a correr toda la inversión con otros parámetros, con otros tamaños de celda, y ver luego que se cumpla, y volver a ver nuevamente que se cumple el ajuste de tiempo LED y tiempo modelado, que no generen ruido los rayos. O sea, hay un sinfín de cosas que te están indicando que está mal. Y además, si hay alguna información de algún pozo, bueno, si el pozo nos indica que hay un alto, como mostrábamos en el primer ejemplo, en este primer ejemplo, el pozo nos pudo indicar que a 300 metros ingresaba en una zona de rocas duras, rocas de alta, hago sinónimo roca dura como roca de alta velocidad, y bueno, eso también te está hablando de la calidad del modelo. Hay veces que tenemos datos geológicos para poder, luego que generamos el modelo, ver si ajustó bien con el dato de la geología o de superficie o geología de pozos, por supuesto.
Ok, bárbaro, muchas gracias. Muy buena la presentación. Gracias, Hernán. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por ahora no, Mario. Podemos continuar. Pero para redondear lo que decía Hernán, sí, si hay datos geológicos, si hay datos de geología de superficie, si hay datos de pozo, si hay datos de sísmica también, que podamos utilizar para para comparar con los distintos resultados, eso nos da un indicio de qué también ha sido el modelo final que hemos obtenido. Y además, mirando todas las otras cosas que dije antes, del ajuste estadístico, cómo fue, si hay ruido en la imagen obtenida o en el modelo de velocidades resultante. Todo eso tenemos que evaluarlo para decir finalmente si este es el modelo final que mejor se adecua a la geología de la zona. Bien, en este último ejemplo que vamos a mostrarles, utilizamos datos reales de un cubo sísmico de la compañía petrolera Pan American Energy. La información que vamos a mostrar aquí, parte de la información que vamos a mostrar aquí pertenece a una publicación que es un poco distinto el título que el anterior, es La tomografía como herramienta de interpretación. Los autores de esta publicación somos los mismos que la anterior publicación. Y esta publicación se presentó en noviembre del 2018 en el 10º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, que tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, en Argentina, y fue elegido por el jurado como el mejor trabajo dentro del simposio de geofísica que formaba parte de ese 10º Congreso. Como les comenté, trabajamos con la información de un cubo, que trabajamos con los registros de campo de un cubo sísmico 3D que está ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge. El cubo sísmico 3D era una PSTM, y el área cubierta por ese cubo era de 48 kilómetros cuadrados, era parte de un cubo, era un subcubo con el cual trabajamos, de 48 kilómetros cuadrados. Aquí vemos una vista en planta de la forma de ese subcubo, y aquí mostramos la ubicación de la inline A y la crossline B que mostraremos en esta presentación. El cubo PSTM había sido procesado anteriormente por otra compañía de servicios que no participó de este trabajo, y en Geonodos IDISIS lo único que hicimos fue todo lo referente a la tomografía sísmica de primeros arribos y a generar la pseudosísmica en cuestión. Como dijimos antes, los productos que se obtienen de la tomografía sísmica de primeros arribos están todos en profundidad, en metros, tanto el modelo final de velocidades tomográficas como la pseudosísmica. Pero como queríamos comparar los productos generados por nosotros con la sísmica clásica, que está en tiempo de ida y vuelta, tuvimos que pasar todos los productos de la tomografía a tiempo de ida y vuelta para poder hacer la comparación. Aquí vemos la vista 3D de parte del cubo de la pseudosísmica en tiempo de ida y vuelta. Repito, lo tuvimos que pasar a tiempo de ida y vuelta. El resultado no es en tiempo de ida y vuelta, es en profundidad, en metros. Aquí vemos parte del cubo de la pseudosísmica que generamos, y vemos un horizonte interpretado por la gente de Pan American Energy. Se utilizan los mismos software de interpretación que se utilizan para la sísmica clásica 2D o 3D. Aquí vemos la inline A que indicamos antes, la imagen pseudosísmica de la inline A en tiempo de ida y vuelta, estos son 200 milisegundos. Aquí se muestra la topografía puesta en tiempo de ida y vuelta, también la curva esta blanca, y vemos que para este caso llegamos a la penetración fue hasta un tiempo de un poco más de casi 350 milisegundos, casi 350 milisegundos. Esta es la inline A, la imagen pseudosísmica de la inline A. Y esta es la imagen sísmica de la inline A obtenida del cubo de la PSTM. Aquí vemos que a esta imagen le falta, tiene un gap de información aquí, toda esta parte. Tiene esta información de baja frecuencia, tiene este evento de alta frecuencia aquí, tiene un evento muy suave aquí. Y ahora vamos a superponer
sobre esta imagen sísmica clásica o estándar, la pseudosísmica. Ahí hicimos la superposición, voy a volver para atrás. La imagen clásica y sobre ella le vamos a superponer la pseudosísmica. Vemos que hay bastante buena correlación con esos eventos, por ejemplo, el evento de baja frecuencia que había aquí, este evento de alta frecuencia que había por aquí, este otro evento que hay aquí que es muy suave, y hay otros eventos también que hay una buena correspondencia. Vuelvo para atrás. Superpongo ahora la pseudosísmica. Vemos que complementó todo este gap de información que no existía en la sísmica, se pudo complementar. Es decir, la pseudosísmica complementó la información de la sísmica e incluso aportó información donde estaba faltando esa información de la sísmica clásica. Aquí vemos la crossline de la pseudosísmica pasado a tiempo de ida y vuelta. Esta es la superficie topográfica. Aquí también se muestra un pozo y se muestra el perfil SP, perdón. Vuelvo para atrás. Se muestra el perfil SP en rojo y el perfil resistividad en verde. Sobre este cubo, Pan American Energy interpretó este evento y también este evento. Y en la posición del pozo tenemos los siguientes marques, los marques correspondientes a la base del patagoniano, que es este, y el marker de la base de uno de los principales acuíferos del patagoniano. Ese marker se llama base acuífero PAT, es este de aquí. Y esta última base fue interpretada sobre la pseudosísmica con este horizonte azul. Se hizo el matching entre la pseudosísmica y la información, la traza sísmica sintética generada en el pozo para poder hacer la correlación y luego la interpretación de este evento en todo el cubo. Para la posición del pozo, el marker de la base del acuífero está a 350 metros de la boca del pozo. También lo que podemos ver aquí es una importante anomalía de velocidad dentro de la zona del acuífero. Esta, que está aquí. Realmente es muy intensa esa anomalía de velocidad. En esta imagen podemos ver distintas aplicaciones del cubo de la pseudosísmica. Primero detectar anomalías de velocidad y ver cómo las mismas se extienden lateralmente, esta. Y también, por ejemplo, es normal en los yacimientos de hidrocarburos tener que conocer la profundidad del acuífero y de esa manera poder establecer la profundidad de la cañería de protección del acuífero para cada pozo. Eso se puede hacer si hay una sísmica en la zona, se puede usar esa sísmica y generar la pseudosísmica y utilizar la información de la pseudosísmica para determinar la profundidad de la cañería de protección en cada pozo. Bien, ¿alguna pregunta para este último ejemplo o todo lo dicho anteriormente? Por ahora no, Mario. Bien, entonces ya podemos pasar a los comentarios finales, los separamos en dos, los comentarios. Tenemos que la metodología empleada por Geonodo Sailisis para trabajos de inversión tomográfica de primeros arribos permite generar un modelo final de velocidades tomográficos y una pseudosísmica que se pueden integrar con otra información geológica y geofísica del área de estudio. Entre algunas de las aplicaciones que hemos visto de ambos productos son la exploración de zonas de fuerte topografía y geología compleja, son ideales para ese tipo de zonas, la correlación con afloramientos que tal vez no vimos porque existe una cobertura cuaternaria o una vegetación muy densa,
Estudios estructurales y de anomalías de velocidad, ya vimos un ejemplo, como pudimos detectar una importante anomalía de velocidad y la misma se la puede seguir lateralmente. Estudios de reservorios someros, fue el primer ejemplo que vimos, que no se esperaba un reservorio somero y se encontró cuando se hizo la perforación, y gracias al uso de la tomografía de primeros arribos se pudo entender cómo era que se encontraba ese reservorio somero ahí. Estudios de acuíferos, ya vimos, o estudios mineros, ya vimos un ejemplo de acuífero, el estudio de un acuífero en un reservorio, en un yacimiento de hidrocarburos para determinar la profundidad en cada pozo que debe tener la cañería de protección del acuífero, para complementar la sísmica 2D o 3D cuando tiene baja definición o presenta zonas pobres, zonas sin información, ya vimos también un ejemplo. Y bueno, el uso más divulgado o más empleado, que es el de correcciones estáticas en el procesamiento sísmico de stacking. Dado que este es el uso más conocido, nosotros no entramos en ese punto y hablamos de los otros. Bueno, el otro comentario final que tenemos es que para realizar este servicio de tomografía, lo único que requerimos son los registros sísmicos de campo y las correspondientes geometrías de adquisición. Es el archivo que contiene la información de dónde está la fuente y las posiciones de recepción para cada registro de campo. Como resultado, entregamos el modelo de velocidades finales, el modelo final de velocidades tomográficas y su correspondiente imagen pseudosísmica, ambos en formato SegWide. Bien, por ahora no tenemos nada más. Lo que queremos decirles es muchas gracias por el tiempo que nos brindaron. Aquí está nuestra información de contacto, tanto los WhatsApp como los email, y si quieren pueden escanear el código QR de mi página de LinkedIn y también contactarnos por ese medio. Quedamos a disposición de ustedes ahora por si tienen alguna pregunta o comentario que nos quieran brindar. Bueno, desde parte del grupo LSB te agradecemos, Mario, por esta muy interesante charla, también a Marcelo, y gracias a todos los que participaron y a los que hicieron preguntas, que enriquece estos encuentros. Así que les comentamos de paso que si no tienen alguna consulta ahora, la pueden enviar al correo de conferencia@lsbsrl.com.ar y más tarde Mario les responderá. Así que gracias nuevamente a todos. Gracias a todos, y si tienen alguna pregunta, no sé si no hubo ninguna pregunta, Juan, no tenemos ninguna pregunta nueva. Saludos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Perdón, Mario, hay una última pregunta. Todas las que quieran, no tiene por qué ser la última. Camilo Aristizábal pregunta sobre la última anomalía que destacaste en el círculo, ¿no corresponde a una cavidad o caverna? La anomalía que has marcado en el círculo rojo. Sí, no te sé decir, Camilo, no sabemos, no sabemos qué siguió haciendo la compañía con esto, desconocemos si la analizó en detalle o no, desconocemos la respuesta. Pero lo que mostramos es que sirve para detectar anomalías de velocidad hasta la penetración que tenga la herramienta, ¿no? Hasta la penetración que se logre con la pseudosísmica o con el modelo final de velocidades tomográficas. ¿Hay alguna otra pregunta, Juan? No, continúan las felicitaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, en nombre de Marcelo y en mi nombre, gracias por el tiempo que nos brindaron y por las preguntas y los comentarios hechos, y bueno, ya saben cómo contactarnos, vía LSB, o comunicándose directamente con nosotros vía WhatsApp, o vía email, o vía LinkedIn. Bien, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias. Así es, muchas gracias a todos.
Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Mario, muy amable. De nada, Gracias, Mario. Hasta luego. gracias, de nada. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. Desde Ecuador, un saludo. Gracias por estar presente desde Ecuador. Buena suerte, Mario. De nada, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, Mario, finalizamos la reunión. Gracias nuevamente a todos por participar.